Tao Interactive Studio. Hola, el día de hoy revisaremos de manera rápida y sintética William James, Psicología Funcionalista. Antes, Descartes define la conciencia de sí en términos de capacidad de pensar. Antes, John Locke define la conciencia como la percepción de lo que pasa en la propia mente. Antes, Kant afirma que los sucesos simultáneos se experimentan como unidad de conciencia. William James nació en Nueva York en el seno de una familia rica e influyente. De niño viajó por el mundo y le interesó la pintura y la ciencia. Estudió medicina en Harvard interrumpidamente por episodios de enfermedad física y depresión. Regresó a Harvard como profesor de filosofía y psicología y estableció la psicología como la disciplina verdaderamente científica. Conciencia. El término conciencia suele emplearse referido a la percepción de nuestros propios pensamientos, incluyendo aquí sensaciones, sentimientos y recuerdos. Solemos dar dicha conciencia por supuesta, excepto cuando tenemos dificultades, como cuando tratamos de hacer algo estando muy cansados. Flujo de la conciencia. James, padre de la psicología funcionalista, comparó la experiencia cotidiana de la conciencia a una corriente de agua que fluye continuamente, pese a ocasionales interrupciones y cambios de dirección. Flujo del pensamiento de la conciencia. James dice, un río o corriente son las metáforas más naturales para describir la conciencia. Al referirnos a ello, será llamado flujo del pensamiento de la conciencia. Análisis de la conciencia. La conciencia parece ser flujo de pensamientos. Los pensamientos están separados y se suceden unos tras otros, pero de algún modo se combinan y nos dan la impresión de una conciencia unificada. Esto se debe a que los pensamientos que se nos presentan a la vez forman un pulso en el flujo de la conciencia. Estos pulsos nos desplazan de una conclusión o punto de reposo a otra, pero no dejan de fluir. Nuestra conciencia está en constante evolución. Sabemos lo que significa conciencia mientras nadie nos pida que la definamos. Platón y Aristóteles. Los antiguos griegos abordaron el tema de la mente, pero no emplearon el término conciencia ni equivalente alguno. Se debatía sobre la existencia de algo separado del cuerpo. Platón distinguía entre alma y cuerpo, y Aristóteles añadió que alma y cuerpo eran inseparables. Cuando digo que todo pensamiento es parte de una conciencia personal, dar cuenta de él es la más difícil de las tareas. James. René Descartes trató de describir la conciencia y sugirió que esta era res cogitans, perteneciente al dominio de lo inmaterial o ámbito del pensamiento, en contraste con el dominio físico de las cosas materiales, res extensa o ámbito de la extensión. Al filósofo John Locke se le atribuye el concepto moderno de conciencia como sucesión continua de percepciones individuales. A Kant le impresionaba la manera en la que nuestras experiencias se unen y señalaba que si oímos un sonido y a la vez sentimos dolor, lo experimentamos como único acontecimiento. A esto le llamó unidad de conciencia. La conciencia no es cosa, sino proceso en evolución constante. James. Carácter personal de la conciencia. James sostuvo que los pensamientos no existen con independencia de un pensador. ¿Son tus pensamientos o son los míos? Todos ellos pertenecen a alguien. Nunca se encuentran directamente con un pensamiento de otra conciencia personal que la propia. El yo constituye los propios pensamientos, conectados tal y como los sentimos. Los pensamientos no se pueden separar del yo. James sugiere que el estudio de tal yo debería ser el punto de partida de la psicología. La psicología de James. Aunque los psicólogos experimentales discreparon, pues el yo no está disponible para la experimentación, James consideraba suficiente trabajar con nuestra comprensión, la comprensión de un yo que hace ciertas cosas y que siente de determinadas maneras. Yo empírico es la manifestación del yo y el tú que se manifiestan a través de la conducta y que se compone de varias partes: el yo material, el yo espiritual, el yo social, y cada una de estas partes se puede estudiar por separado. Teoría de la emoción. James y su colega Carl Lang desarrollaron la teoría de la emoción, conocida como la teoría James-Lang. Afirma que las emociones surgen de la percepción mental consciente del propio estado fisiológico. Primero, el yo empírico es estimulado y luego siente emociones.
Pragmatismo. En relación a la conciencia se encuentra la consideración acerca de la manera en que las cosas son verdad o no. James dice, las verdades surgen de los hechos, pero estos mismos no son verdaderos, simplemente son. La verdad es la función de las creencias que empiezan y terminan con el yo empírico en relación a un hecho. La verdad. Según James, a lo largo de la vida estamos confrontando verdades de forma continua y nuestras creencias conscientes cambian a medida que las viejas verdades se modifican y en ocasiones son sustituidas por otras nuevas. Su pragmatismo es muy relevante para el modo en que progresan todas las ciencias, incluida la psicología. Después, John V. Watson afirma que la conciencia no es un concepto claro ni utilizable. Para saber más, el libro de la psicología, Historia de la psicología, ensayos de empirismo radical. Espero que hayas disfrutado del tema. Si te gustó, suscríbete para saber más. Nosotros nos escuchamos hasta la próxima.